el abogado del diablo. En nuestro país se le conoce como abogado del diablo aquel que defiende una causa sin creer en ella, más por conveniencia que por convicción. Y ese es el caso del hoy secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña. Formado en la administración pública desde los tiempos de Ernesto Zedillo, el actual secretario de Hacienda y Crédito Público lo mismo le da a servir a los gobiernos priistas que a los panistas, pues para él, como para muchos otros, el servicio público se resume en administrar un país más que en gobernarlo. Para los tecnócratas es más importante obtener ganancias por encima del bienestar de los mexicanos, y una prueba es que después de 30 años de su arribo al poder, el nivel de las mayorías en materia de salud, empleo y seguridad se ha deteriorado al grado de ubicarnos en los niveles más bajos de la Organización Mundial del Comercio. Los tecnócratas confunden la sensibilidad social con la demagogia, porque su formación no les permite ver que a un pueblo no se le administra, sino que se le gobierna, incluyendo a aquellos individuos y grupos sociales que de su perspectiva no generan ingresos. Sus pares son figuras como Enrique Ochoa Reza, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, David Corenfeld, el director de Conagua, que renunció por su abuso del helicóptero de la dependencia, son quienes le han provocado mayores daños a nuestro país, donde han abaratado la mano de obra. Bueno, sumamos al exdirector del Infonavit, Víctor Manuel Borrás, quien convirtió el instituto en una hipotecaria privada, y como ellos, muchos más. Junto con un puñado de privilegiados por el sistema político mexicano, José Antonio Meade es un integrante de la cúpula de la casta dorada, donde se despachan con la cuchara grande, conforme a los sueldos y prerrogativas, con la ventaja de que no están en el ojo del huracán como gobernantes y legisladores, sino ocultos en las sombras. No tienen que someterse a un proceso electoral para llegar a un puesto de poder, y por su bajo perfil perduran en sus cargos y suben los escalafones de las secretarías y los organismos a lo largo de sus diversos sexenios, y con sus políticas dictadas desde sus escritorios han convertido a los mexicanos en mano de obra barata. No es casualidad que todas las dependencias y organismos por las que ha pasado Meade Curibreña, como Constar, el IPAB, Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y otras, al servicio de los intereses de grandes capitales, y han actuado en perjuicio de los mexicanos. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, que sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, costó más de 552 mil millones de pesos que la banca debe haber pagado a los ahorradores y que terminó pagando el pueblo mexicano con sus impuestos. Y si usted pensó que el FOBAPROA era historia, se equivoca. Hoy se llama IPAB, y la deuda con Zedillo era de 669 mil millones de pesos, subió a 701 mil millones durante el sexenio de Fox y a 828 mil millones durante el sexenio de Calderón. Hoy, con Enrique Peña Nieto, los mexicanos le seguimos pagando a los bancos, a los cuales se les deben 884 mil millones de pesos. Aquí en México, la Secretaría de Energía más bien se parece al US Department of Energy, pues bien cuida los intereses de los consorcios en Estados Unidos más que de los propios mexicanos. Con Fox, Calderón y Peña Nieto, México, y en lo particular Baja California, se convirtieron en el patio trasero, en el sótano de California, con las tuberías de gas y las líneas de electricidad a disposición del extranjero. La Secretaría de Hacienda se ha ensañado con los contribuyentes, sean profesionistas o empresarios, mientras les condonan millones de impuestos a las grandes empresas al servicio del sistema. La posible postulación de José Antonio Meade como candidato a la presidencia de la República debería avergonzar a los priistas que aún militan en ese partido y que conservan un poco de ideología y de dignidad. Porque a un vendepatrias le tiene sin cuidado por qué partido llega al poder, para seguir administrando los pocos bienes que le quedan a nuestra nación, y cuyos bienes, como puertos, aeropuertos, minas y carreteras, han dejado en manos de los consorcios extranjeros. México ya sufrió mucho en manos de los tecnócratas, y tantos estudios en Harvard y en Yale no le han bastado a estos fríos calculadores como Meade para entender que los mexicanos no somos una estadística, sino ciudadanos que merecemos y exigimos buenos gobiernos, y no a un abogado del diablo.